día, pueblo de Dios. Que en esta linda mañana la paz y el amor de Dios llene tu vida de muchas bendiciones, porque en nuestro país hay muchas personas que quisieran hacer realidad su sueño, pero eso no está mal. Algunos se despiertan temprano para alcanzarlos, otros duermen mucho y quisieran hacer muchas cosas y hacen muy poco. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. En Proverbio capítulo 13, versículo 4, dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Dios quiere que nos esforcemos un poco más para poder alcanzar nuestras metas de este año y no seamos unos perezosos, porque al diligente es que Dios bendice mucho más. Así finalizamos esta reflexión en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que en tu casa hay una Biblia. Quítale el polvo, léela, te hará más sabio y entenderás mejor los problemas de la vida. Hasta mañana. Que Dios te bendiga. Señores, buenos días República Dominicana, muchos regocijos en el país. Dar los buenos días a Ivonne Ferreras, y aquí estoy viendo algunos que andan perdidos del Escogido con dignidad en el día de hoy. Esa es una de las noticias, hoy miércoles 29 de enero, finalizando el mes del 2014. Decirlo, por favor. El triunfo del Licey, señores. Así estamos de azul, celebrando el triunfo del Licey. Acuérdate que el que gana, el que goza. No, yo lo que quiero decir nada más es Licey campeón. Así Licey campeón. Yo salí, creo que me parece que fue el lunes, diciendo cuando había ganado el Escogido. ¡Wow! ¡Cuánta algarabía! Licey campeón. Licey pues campeón. En efecto, Licey campeón. Anoche eso no tuvo madre, ¿eh? Definitivamente. Gente que no ha dormido, que ha celebrado. No sé si tenemos por ahí las imágenes del triunfo del Licey, señores. Así es que me llamó mucho la atención el momento que hacían la oración. Cuando gana el Licey campeón, que decía a quien la invocó, que reprendía todo espíritu de venganza. Así es que felicitar a los liceístas por este triunfo hacia la Serie del Caribe. Así es que una vez más el Licey, un equipo que nació ganador del 1907, o sea, el rey absoluto, como publica hoy el periódico hoy, rey absoluto, Licey campeón. Así es que nosotros estamos de azul, así celebrando el triunfo del Licey. Parece ser que los Leones últimamente tienen problemas para ganar algunas cosas en el país. Los Tigres se impusieron. Así es que, señores, felicitar a todo el que tiene que ver con el Licey campeón. Qué bueno. En el Clubhouse eso fue una cosa, una algarabía tremenda. Mucha gente que no ha dormido, como reiteraba. Así es que hoy se va a celebrar, y se va a celebrar de a mucho, como dicen. Así es que esa es una de las noticias más importantes que tenemos en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Bueno, ahí está. Yo no sé si tú has visto en estos días lo que ha dicho Salud Pública con relación a la situación que tenemos aquí de salud con el dengue, pero que ahora tenemos... El chikungunya, algo así. Chikungunya. Sí, chikungunya, Virgencita de la Alta Gracia, así ¿qué es esto? Chikungunya. Bueno, el país está en estado de alerta, de alarma. Así se llama. Así declaró al país alerta, efectivamente, alerta epidemiológica por el chikungunya. Que complicado, ¿verdad? Sí. Que es una fiebre similar a la fiebre del dengue, o una fiebre artritis epidémica, dice hoy
el periódico Hoy, hablando sobre la enfermedad. Es un virus que lo transmite el mismo mosquito del dengue, el Aedes aegyptus. Y bueno, de los síntomas que tiene ese mosquito en su transmisión es fiebres altísimas, los dolores en el cuerpo, que son que no tenemos casos en República Dominicana todavía, según lo que hemos podido ver. Muchísimas otras particularidades que tiene, y el país tiene que estar pendiente de esto. No mata, pero tampoco existe ninguna medicamento que pueda contrarrestar esto de esta fiebre del chikungunya. La chikungunya es mucho más fuerte que el dengue. Que el dengue en sus manifestaciones. Y si el año pasado nosotros tuvimos una fuerte epidemia de dengue que muchísimos muertos por dengue, que no pudo de ninguna manera contrarrestar la Secretaría de Estado de Salud Pública, el Ministerio, perdón, de Salud Pública. Imagínense ustedes lo que podría ocurrir en el país si la chikungunya finalmente se introduce aquí en esta isla. Sería un problema bastante serio. Y con toda la basura que tenemos, que es la parte que tiene que ver con epidemiología, hay que estar atento porque uno no sabe qué puede pasar. Ojalá que Dios nos agarre confesado con esto. Bueno, pues debería de comenzar entonces, en todo caso, como medida preventiva, el Ministerio de Salud Pública a instruir a la gente, a prevenir a la gente. Que de esto se está hablando hace algunos meses ya. Pero como aquí nosotros en el problema de la prevención no hacemos absolutamente nada, y lo que ocurre en salud pública, que pasó con el dengue, que podría pasar con esta nueva afección sanitaria, también se puede expresar y extrapolar en otros sectores importantes de la vida dominicana, Rosana, como es la seguridad ciudadana, el problema del transporte, el problema de la educación. Por ejemplo, con el problema del transporte aquí, que por cierto vimos ahí en el Congreso Nacional una propuesta que parece que no va a ninguna parte. No sé, aquí no hay prevención en ese sentido, o las inversiones, yo no sé por dónde es que se enfilan. Claro, efectivamente en el caso del transporte es en el metro, se lo ha tragado todo, y pienso que el problema todavía no se ha resuelto. Como no se ha resuelto por años, desde cuando Balaguer, desde cuando Papi Estrella, señores, con el transporte municipal. Óyeme, no es de ahora que el asunto viene, te pasó por Balaguer con una Chocín, que era el sindicato que organizaba, que se le dio un matiz político, que fue desmantelado posteriormente. Después vino Papi Estrella, el síndico de entonces, me lo contaron, yo estaba no me acuerdo. Dijeron, pongan a sacar cuenta. Con el transporte municipal. Después vino Natrate, que fue una buena intentona, pero ahí por problemas puramente administrativos, eso se fue a pique. En esa coyuntura, el motoconcho emergió precisamente por el desgaste del transporte, y por ahí pasamos por Onza, pasamos por hasta llegar al metro, que se ha tragado todos los cuartos del mundo, y el problema del transporte, lo que no sabes Natrate, los pollitos morados, los pollitos amarillos. Ha sido un desastre. Es que si tú te pones a ver históricamente un recuento para desentar el problema del transporte, esto no tiene madre, eso ha sido, y eso para lo único que ha servido es para tragarse de golpe y porrazo todo el dinero en una componenda entre empresarios del transporte, funcionarios del gobierno vinculados al sector, empresarios Pero permíteme darte esta información, es que ayer estuve viendo, comparto programa de radio con un comunicador, José Manuel Mesa, de la ONSA, y hay una información ahí de que tenemos unos autobuses, señores, que se adquirieron para las líneas alimentadoras, que costaron unos 600 millones de pesos al país, que tenemos 4 años con ellos parados ahí, que supuestamente de Andino tiene que ver con eso, y lamentablemente un dinero del pueblo, o sea, si se dice del Estado, el Estado somos todos. Entonces, ¿cómo es posible que esos autobuses, con la precariedad que tenemos en el transporte, estén paralizados ahí comiéndoselo el salitre desde hace unos 4 años? 600 millones de pesos. Pero eso es así, entonces, pero además con el subsidio que hay. Y nadie dice nada. Con el subsidio. Entonces tú te encuentras por otro lado unos empresarios del transporte que lo que es una banda, es una gavilla. Eso es una gavilla. Entonces eso es lo que ha ocurrido históricamente hasta que llegamos al metro, que ya eso se ha tragado absolutamente todo.
en términos económicos, pero el problema no se ha resuelto. Porque aquí hay Solo con esa sobrevaluación del metro. Claro, imagínate. porque aquí tenemos que trabajar el problema de la prevención en el sentido de educar. Aquí estamos como el escogido en términos de prevención. Claro. O sea, estamos perdidos totalmente. Y un país que no tenga un mecanismo de prevención, pues las cosas incluso salen hasta más costosas. Nosotros despilfarramos muchísimos recursos por eso, por no tener medidas de prevención. Con todos esos tópicos que tú has tocado, la verdad es esa. Yo me pregunto, Ivonne, ¿dónde están los organismos rectores de cada cosa? Entonces, si tú para que se implemente y finalmente, digamos, pero por lo menos, ¿cuál de los problemas de todos los que tenemos durante todos estos años es el que vamos a resolver? Entonces, si intentamos nosotros hacer un poco de radiografía de esos problemas que están ahí, que debe ponerse la atención y que debe trabajarse en la prevención, si nos metemos al problema de la seguridad ciudadana, ¿en qué cuál es la inversión? Ayer hablábamos de eso. Claro, ¿cuál es la inversión que se ha hecho para que esto pueda solucionarse? Bueno, la gran inversión se ha hecho ¿en qué? En el 911. Bueno, las 3.000 motocicletas que le dieron a los AME que están atosigando a todo el mundo con el tema de... ¿Dónde están en unos uniformes que nadie sabe dónde fueron a parar, diseñados por Oscar de la Renta, que nadie sabe qué pasó con eso tampoco? Pero claro, o en unos vehículos también que se les entregó para unos vehículos especializados que tampoco nadie sabe dónde fueron a parar. ¿Qué se ha estado invirtiendo, por ejemplo, en ese 911, muy nice, muy piripipi, ¿verdad? Como dice la gente común del pueblo. Pero ¿con quién van a enfrentarlo cuando haya una llamada? Con esos policías que ganan 5,000 pesos, que tienen que empeñar la pistola para poder sobrevivir. Bueno. Con la verdad que es una lástima ver cómo está el país en ese sentido. Y déjame decirte, una de las quejas que tenemos al día de hoy, viendo muchas informaciones, y es que, señora, a los servidores públicos no se les ha pagado todavía hasta esta fecha, y están las quejas de salud pública, están las enfermeras, están los maestros, están los pensionados, y nadie dice nada con el tema de... Tesorería ayer ya dijo la tesorería que va a pagar. Tesorería ayer reaccionó y dijo que el retraso ha sido por los aumentos que se han producido para el inicio. Pero ¿y qué tanto fueron los aumentos? ¿No será que ese dinero se utilizó en otras cosas? Bueno, a propósito de... Tuviste un comité central hace poco. Bueno, a propósito de ese dinero, si nosotros nos pasamos al renglón de educación, también tú dices cómo es que se ha invertido el dinero. El dinero se ha invertido todo en obras de infraestructura. Ahí todos ponderan y superponderan lo que se estaba haciendo en educación. Yo no veo cuánto se ha invertido, por ejemplo, en los maestros, en la formación, a pesar de las cifras que ellos anuncian. Lo que sí sabemos es que en un análisis al presupuesto de educación, ellos en diciembre estuvieron gastándose alrededor de 1.000 millones por día. Sí. Entonces, no me digan ustedes que en prevención, para los famosos 21.000 millones. Para nosotros consolidar el problema de la educación, ahí está los 21.000 millones que se gastaron en ese tramo pequeño de diciembre. Entonces, por favor. Sí, con ese cierre de esas informaciones del Ministerio de Educación de unos 74.000 millones de los 99.000 el presupuesto del Producto Interno Bruto, y entonces, ¿cómo es posible que en 20 y tantos días se haya utilizado esta gran cantidad de recursos en violación a la ley de presupuestos y demás? O sea, ahí te deja entrever a ti que hay problemas en términos administrativos en los diferentes renglones del Ministerio de Educación, y ojalá que sí, que con el sonado Pacto por la Educación todas estas cosas se resuelvan, porque así no podemos seguir. O sea, ¿cómo es que se gasta 1.000 millones por día? ¿Cómo es posible eso? O sea, y la gente está como que nada ha pasado. Sin embargo, vemos a los ministros ahí haciendo y deshaciendo con el tema que tiene que ver con educación. Bueno, entonces, si nosotros pasamos al plano de la salud, ahí no hay ni siquiera que hablar. Un caos. Ahí desde siempre, en nombre de la remodelación de los hospitales, en nombre de una seguridad social que nunca ha funcionado, que parece que se hizo para que la gente no entienda absolutamente nada y le estafen y le malmanejen sus recursos sin que siquiera lo sienta. Con el asunto de la remodelación de los hospitales, ahí se han llevado dentro de las uñas, ¿verdad?, los que manejan el poder, los que manejan las instituciones del Estado, los que administran el dinero del pueblo, históricamente se han llevado los dineros en las uñas en nombre de esas remodelaciones. Entonces, si tú te pones a ver esos puntos que son fundamentales para la consolidación de la democracia en nuestro país, tú dices, bueno, ¿cómo es que se ha manejado? Ahora, ahí nosotros sí hemos tenido
un sector de clase que ha sido el más maltratado y el que podría resultar ser más peligroso en algún momento. Tenemos una clase media entonces, en medio de todo que está desapareciendo, en todo esto, que no aguanta más, o una pequeña burguesía, como decía el profesor Juan Bosch en su composición de historia dominicana. Pero nada, todo está bien, hay crecimiento anunciado y definitivamente uno entiende, esa es la percepción de que se gobierna solo para una clase. Nosotros debemos hacer una pausa en lo que pasó y retornamos con más información. Me quedé con una idea trunca, pero tú vienes con eso, lo vas a poder dilucidar como quieras. Por lo menos para que la gente quede un poco ahí. Nos vamos con la pausa, pero vamos a ver un poco el papel que históricamente ha jugado la clase media para esa estabilidad, efectivamente esa estabilidad democrática de la que se quiere aparentar. No es ser conformista. Ser conformista. Vamos a verlo un poco más adelante. Nos vamos a la pausa. Retornamos, señor. Ok. Bueno, aquí señores, de vuelta en lo que pasó. Sí, señora. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos, nosotros hacíamos una especie de radiografía con todo este asunto de la prevención de la utilización de los recursos del Estado y rápidamente quiero decir que efectivamente la más perjudicada con todo esto ha sido siempre la clase media, una clase media que ha jugado su papel en épocas, por ejemplo, de transiciones importantes que se ha producido en la República Dominicana y que en su composición social dominicana el profesor Juan Bosch la llamó pequeña burguesía. O sea, es una clase media que ha servido como un poco de resorte, ¿no? De comodín. De comodín, efectivamente, para mantener más o menos sólida la situación del país. Esa es la misma que en este momento está siendo muy fuertemente golpeada, pero es la misma también que pudiera dar un revés bastante fuerte. Claro, totalmente de acuerdo. Y como hemos dicho nosotros y repetido en este espacio, no porque esa clase media o esa pequeña burguesía que, como decía el profesor Juan Bosch, le importe para nada la situación de los pobres, de los demás abajo, sino por el gran pavor, el gran temor que tienen ellos simplemente de bajar a ese nivel de pobreza en República Dominicana. No, eso es lo que quería agregar, que se me quedó un poco antes de la pausa. Se ha bajado a esos niveles de pobreza, la gente lo está sufriendo en carne propia. Yo pienso que sí, que como sociedad podemos empoderarnos y exigir que verdaderamente se nos resuelvan por lo menos algunos de los problemas que tenemos, que hemos sufrido durante tantos años, tiempo histórico de la República Dominicana, exigirle a los que nos gobiernan que ya las cosas tienen que ser diferentes, que tiene que existir lo que es la equidad, las oportunidades. Mucha gente en un sistema que verdaderamente es una pena decirlo, no pueden ni siquiera insertarse. Bueno. Y la familia dominicana, el centro de la sociedad, aunque otros están muy bien, pero eso nunca van a decir nada, o sea que nosotros tenemos que empoderarnos, vuelvo y reitero, luchar por una sociedad que sea diferente, un país con tantas riquezas como la República Dominicana y sencillamente que un pequeño porcentaje, tal vez un 4% maneje todas las riquezas del país, como que no es así, ya está bueno de que esto suceda. Bueno, el presidente Danilo Medina está en Cuba y fue recibido ayer por el presidente Fidel Castro en la cumbre de la CELAC, una cumbre que está creando muchas expectativas por las implicaciones que esto podría tener en términos continentales para la región, América Latina y para el Caribe. Ahí fue el tema, por supuesto, de la soberanía de la República Dominicana. Ha salido a relucir el CARICOM, que está buscando que ese organismo apruebe una resolución de condena a la sentencia del Tribunal Constitucional. Por otra parte, pero inició ayer, termina hoy esa cumbre y digo que hay muchas expectativas, Rosana, sí, en muchos sentidos. No sé si agotarán ellos todos los puntos de la agenda que tienen ellos planteados para esta actividad que busca la unificación de la región a pesar de los intentos de Estados Unidos con sus aliados del Atlántico, de la Alianza Pacífico, que han estado jugando su papel. La tercera cumbre pasaría entonces a Costa Rica, donde plantea entonces un poco la pregunta qué podría pasar en términos de consolidación de la CELAC como instrumento regional, tal y cual
ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea, que está bastante decadente, o la eurorrabia, como plantea, sí, sí, señor. Como bien tú dices, hoy termina la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno centroamericanos y del Caribe, el CELAC, y el presidente, uno de los temas, ahí están las informaciones que se han vertido, es eso, que el presidente por el CARICOM ha sido de forma reiterativa, no atacado, sino que se ha dicho el asunto de la soberanía, y el presidente Danilo Medina, presidente constitucional de la República, ha salido en defensa de que no se le acuse de racista y de algunas otras cosas que se nos tildan con esta campaña que se inició hace un tiempo ya en la República Dominicana con el tema de la sentencia, la 168. Bueno, quería decir con relación a lo que planteabas en el caso de Costa Rica, que será la tercera cumbre, sería entonces en Costa Rica, todo va a depender, y la pregunta necesaria es de que cuáles serán los resultados de las elecciones en Costa Rica, que se va a celebrar el día 2 de febrero. Ahí están dos partidos de derecha muy conservadores, aliados históricamente Costa Rica de Estados Unidos, pero en caso de que gane el Frente Amplio con Villalta, entonces podría ser otra cosa, podría dar un revés, tú sabes, en términos de consolidar la CELAC como institución. Entonces hay muchas expectativas también, y yo creo que se va a concentrar mucha atención en esas elecciones en Costa Rica ahora en esta oportunidad, que sería un candidato mucho más democrático frente a la chinchilla, que ha hecho un gobierno bastante conservador de derecha, y el candidato de la ultraderecha, o sea, más allá de la derecha. En fin, pero qué bueno, el ejercicio y la iniciativa es buena, yo creo que todos debemos impulsarla, y vamos a ver finalmente cuál es la declaración de La Habana que se va a producir. Ojalá y que sí, que se aproveche en todos los sentidos, porque todos los temas que vertidos allí son de suma importancia para todos estos países. Nosotros debemos irnos a una pausa y nos retornamos en breves instantes con lo que pasó. No sin antes decir que el problema de Duquesa, señores, es un negocio, eso es como una asociación de malhechores, qué barbaridad. Lo tocaremos entonces en la próxima ocasión. Ahora les dejamos a ustedes con Domingo. Nos vamos. Buenos días, señores. Aquí estamos en Lo que pasó, continuando con este espacio después de las mujeres, buen trabajo que están haciendo Rosana Barreras, que el otro día dije un disparate. Rosana Barreras y Bonferreras, el otro día la convertí en hermanas, dije Ferreras. Oye, ¿cómo están? Este béisbol pone a la gente mala. Esto era un jolgorio ahorita cuando yo llegué. Porque lo más bulloso del mundo es un liceísta. Oye, yo no he visto una... no, iba a decir eso, pero no quise ofender. No quise molestar a los amigos PRDistas. Pero me decían aquí de que lo más bulloso es un liceísta y un PRDista. Oye, yo dije hace unos días en la Z, tiene que ganar el Licey, porque si no gana el Licey, eso va a quedar muy desacreditado por muchas cosas raras que se dieron en la serie semifinal y en la serie final. Y hay que cuidar la imagen de una industria que no solamente genera unos cuartos a los que invierten en ella, sino que también entretiene y es bueno para la sociedad este espacio. Miren, señores, la comunicación social que se inicia en el mundo como una actividad orientada a informar, se inicia en el mundo como una expresión de la necesidad que tiene el individuo de saber lo que ocurre, de conocer lo que ocurre a su alrededor, para tomar decisiones y para adoptar prevenciones. Se inicia así, pero después va evolucionando y ya no es solamente una actividad
orientada a informar, sino que se convierte en un instrumento eficiente para modificar conducta, para crear prejuicio y para unir a la gente en propósitos. Más adelante, la comunicación social se convierte ya cuando surge el periódico, surgen los espacios en la radio de información y de opinión, se convierte en una instancia de apelación social. Es decir, cuando los poderes se imponen a un individuo o a un grupo que abusa o viola la norma en perjuicio de otro, entonces el medio de comunicación se convierte en una instancia de apelación social para asociar a la colectividad en contra de quien, prevaliéndose de su poder, abusa de alguien más vulnerable. Miren, ustedes me han escuchado mucho a mí durante estos últimos meses hablando del tema del vertedero de Duquesa. Y yo no sé si ha llegado aquí a la administración de este canal, pero a la Z sí. Ha llegado la presión, la amenaza de sometimiento a la justicia, a la Z, de demandarla. A mí no, porque a mí eso me tiene sin cuidado. Porque yo, si me somete el síndico de Santo Domingo Norte a la justicia, yo le demuestro en la justicia de que está extorsionando con el vertedero. Se lo demuestro con documentos, porque tengo cheque de extorsión y tengo documento de extorsión. Él puede amenazar, bienvenido, o a Willy, que no saben lo que yo tengo en la mano, pero yo sé lo que yo tengo en la mano y sé lo que hago. Ahora, ¿por qué yo adopto esa posición? Mire, yo adopto esa posición porque yo sé lo que significa el vertedero de Duquesa para el Gran Santo Domingo, porque yo me he dedicado al tema municipal. Sé lo que significa eso, pero también sé lo que significa un funcionario cuando convierte a una estructura del Estado, o como en ese caso, un vertedero que tiene la posibilidad de ser explotado energéticamente cuando era un relleno sanitario, porque ahora lo que es un desorden, lo convierte en su barrigol, como dice él. Yo sé eso, pero yo también sé el origen de ese síndico y el origen de su cuarto y cómo llega ahí, con qué cuarto llega ahí. Yo lo sé. Yo conozco demasiado cosas de él y tengo demasiados testigos que pueden testificar contra él en un tribunal. Demasiado. Porque cuando yo me dedico a algo, me dedico con consistencia. Ahora, ¿por qué la amenaza? ¿Por qué presiona? ¿Por qué las advertencias? Bueno, sencillo. Porque él salió con un saco de cuarto a distribuirle cuarto a todo el mundo. Y yo no es que soy serio, ni pretendo ser serio, ni nada de esa pendejada. No me da la gana de cogerle cuarto. No me da la gana. Y estoy diciendo esto aquí en este programa que es mío, para que nadie crea que lo digo en la Z, abusando del propietario de la Z. Y lo digo así con crudeza aquí, para que no tenga que demandar a la Z, que me demande a mí. Que me demande a mí. Ahora, el que asume este papel de hacer periodismo crítico, como el que hago yo, sabe a lo que se expone. No a esa pendejada de una demanda, es una tontería. No, se pone a otra cosa peores. ¿Por qué? Porque esto se ha corrompido. Mire, el Estado está corrompido hasta los tuétanos.
y lo han corrompido la gente que lo administran. Y la sociedad está corrompida hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Está corrompida, está dañada. Y la han dañado los que dirigen la sociedad, los que la han estado dirigiendo. La han dañado. Entonces nadie asume que alguien adopte una posición crítica y que se resista a que le llenen la boca de papeletas. Aquí todo el mundo sabe que la mayoría de los medios de comunicación son puntos comerciales. Puntos comerciales lo tienen convertido la gente que está en ellos. Y es una desgracia, yo lo decía ayer tarde, una desgracia hacer periodismo en las condiciones que uno lo hace. Todos los días tiene que uno soportar que alguien venga a hablarte pendejada por lo que tú dices. Porque una porquería esté presionándolo. Porque si fueran gente con algún valor, con alguna conducta, con algún elemento que conforme su identidad, que merezca el respeto de los demás, pero porquerías, coño, y que presionando, sometiendo a uno a la intranquilidad, que te tenga que estar llamando tu jefe o el dueño del medio donde tú tienes contratado un espacio. Bueno, señores, miren, ya está en escena el ingeniero Ángel Acosta Félix Ebenezer de Santiago y Concolita en Barahona. Sí, pero no digas a que yo estoy en escena porque entonces la gente va a pensar que yo me levanté tarde. Y está en escena desde muy temprano en la madrugada. Estamos hablando de las 6 de la madrugada. Este programa comienza cuando ya todo el país está despierto. Yo no veo la madrugada aquí. A las 6 de la madrugada estamos aquí. Ven acá. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Yo estaba ansioso de que tú llegaras, porque yo quiero conocer tu opinión sobre el triunfo del Licey y la derrota del Escogido. Sobre todo, la derrota del Escogido. Yo no entiendo la derrota del Escogido. El Escogido debió ganar este campeonato, aunque el equipo que merecía estar en la final con el Escogido y que el Escogido ganara el campeonato eran los Gigantes de San Francisco de Macorís. Esa es mi percepción, pero se atravesó en el medio el Licey de manera extraña y hay mucho cuestionamiento sobre este campeonato. Mira, ahí andan los escogidistas de aquí. El Licey vuelve a ganar, déjame decir esto, Domingo, el Licey vuelve a ganar un campeonato de manera cuestionada. Vuelve a ganar. Eso dicen los escogidistas de aquí. Son 3 campeonatos que lleva, que yo creo que no merecen tener el título. Este es un chin más, porque pero felicidades a los liceístas, ganaron su campeonato. Felicidades a Víctor Díaz. Víctor Díaz no es el dueño del Licey. Víctor Díaz, es verdad, pero él era un Fucú ahí adentro. ¿Y qué pasó? Pero... ¿O lo sacaron del equipo ya? Pero en principio también Bonetti era un Fucú del Escogido. Y No, mira, los Bonetti pusieron al Escogido a ganar, mi hermano. Pero no. En principio no. No. Pues el Fucú era Julito Jacín. Pero ven acá, Domingo. Mi amigo. Bueno, el Escogido, yo no sé si él era el Fucú, pero don Julito Jacín, mientras estuvo en el Escogido no ganó nunca y ganó después que entraron los Bonetti. Yo no sé quién era el Fucú. Entonces, mi amigo Julito Jacín era el Fucú. Yo lo dije siempre. Ahora, hay 2 gente que estuvieron en el Escogido y no permitían que el equipo ganara. Los Pared Pérez son escogidistas. No, pero quien estaba en el equipo era Pacheco. Pacheco. Alfredo Pacheco, mis felicitaciones. Saludos a Pacheco. Mira, el Licey, Víctor Díaz ya salió del equipo. Salió Sí, por eso que tú ves el equipo ya... el Fucú era Víctor Díaz. Era Víctor Díaz Rúa, que le había impedido ganar algunos campeonatos. Saludo a Víctor Díaz donde quiera que... Y saludo a las muchachas de aquí que son liceístas. Sí, Ivonne tanto Ivonne como... Rosana, andan por ahí dando...
dando bocinazos. Hasta vestidas de azul andan. Anda dando bocinazos. Y a Leila Mejía, que de manera especial quiero felicitar. Pero ella porque está como, anda por Miami, yo la veo enviando. Pero una foto de- ella es liceísta, Mm. aunque parece aguilucha, pero es liceísta. Parece aguilucha, pero es liceísta. Así es. ¿Y Ricardo Nieves qué? No tengo conocimiento. Y Doña Consuelo es gigante. Y liceísta también. Ella es gigante y liceísta. Sí. Es un híbrido raro. No, porque es de más reciente formación y lo del liceísmo viene porque ella es capitaleña, lo de San Francisco de Macorís viene por la fuerza del mosquitero. Saludo a Capul. Tú sabes que en la casa de Doña Consuelo mi líder es Capul. Ah, excelente. Mi líder es Capul. Ah, pues mi líder allá es Consuelo. Es Consuelo. Atrévete a decir otra cosa. Mira, Domingo, atención al Ministerio de Industria y Comercio, que revisen para esta semana este tema de los precios de los combustibles en el mercado internacional, en la bolsa de Nueva York, porque la verdad que fue inexplicable lo acontecido la pasada semana. No tiene razón de ser todo este aumento en los costos del gas licuado de petróleo. Que revisen esta semana a ver si hacen los ajustes correspondientes para que esta semana se le quite este peso, esta puñalada que le ha dado el Ministerio de Industria y Comercio al pueblo dominicano. Esa puñalada es trapera, artera o convencional. Convencional no es, Domingo. Porque convencional Han es- engañado al pueblo Oye, porque oye. le están escondiendo la fórmula, son poco transparentes, no reconocen Pero los... te digo porque la puñalada trapera, artera, tiene algo que ver con la traición. Sí, claro. Y la trapera es porque es una puñalada sucia, además de Sí. traidora es sucia. Ah, no, esta no es sucia, no, pero es traidora. Es artera. Sí, es traidora esta puñalada. Convencional sí yo estoy seguro que no es. No es puñalada. No, porque al pueblo lo están engañando, Domingo. Mira, no tiene explicación. Un galón de gas natural, de gas licuado de petróleo, Domingo, 115 pesos. Pero mira, 114,50. Ángel. Le aumentaron 5 pesos en un mes en que todos los combustibles, todos han bajado de precio en la bolsa de Estados Unidos. Están usando, Ángel, la estructura de precio de los combustibles como un mecanismo de recaudación o como un mecanismo para presionar el consumo a la baja. No, lo que están haciendo es, en este momento, porque no tiene explicación lo del aumento del precio al nivel que se encuentra, Domingo. Increíble, una cosa. Mira, el galón de gas licuado de petróleo en República Dominicana no debe costar más de 75 pesos en ningún escenario. Con todos los impuestos y todas las ganancias que procura percibir el gobierno dominicano. Y tienen este combustible y lo han ido llevando ahí poco a poco, pero lo de este mes ha sido burdo. 5 pesos le han aumentado, de 109 a 114,50. Esto, Domingo, responde a otra razón. La migración de la gasolina al gas natural y licuado ya es marcada, ya está definida y prácticamente el consumo de gasolina es mínimo. En el país se consume los dos tipos de gas, natural y licuado de petróleo, y se consume gasoil. Por eso tú ves que prácticamente un galón de gasolina cuesta igual que un galón de gasoil en este momento. Una cosa irracional, porque el daño que se le infringe al aparato productivo cuando tú subes el precio del gasoil es mortal. El gasoil es un instrumento de trabajo, un insumo de trabajo. Sí, un insumo de la producción importantísimo, tan importante como la electricidad. Exactamente. Bueno, y están vinculados. Pero yo entiendo que el gobierno tiene que reflexionar sobre esto, Domingo, si no, no habrá forma de ser competitivos en el país, no habrá forma de que mejoren las condiciones, se generen empleos, se generen condiciones favorables a la calidad de vida del dominicano, si la gente va a trabajar para pagar combustible. O sea, mira, la gente se está rompiendo la cabeza. Yo he visto gente de clase media, incluyéndome a mí, que anda con un tanque de gas al hombro ahora para echar 100 pesitos de gas.
ninguna planta. Oye, eso. Domingo. Hay que cuidar eso, mira. Pero no es que en los barrios, no. Gente de clase media y media alta, con un tanque al rastro para ir a echar 200, 300 y 500 pesos de gas. Eso no puede ser. En ninguna parte del mundo el gas licuado de petróleo ha asumido los precios que tiene la República Dominicana. En ninguna parte. Mira, y hay que cuidarlo, hay que cuidar esto. Oigan, ¿por qué, señores? El gobierno de Danilo Medina ha estado haciendo esfuerzos por reducir la pobreza. ¿Usted quiere enviar rápido a la gente a la pobreza? O súbale aquellos artículos, suba de precio aquellos artículos que impactan en la calidad de vida. O sea, el gas licuado de petróleo aquí se utiliza como un insumo fundamental para cocer los alimentos. Ajá, grábele los alimentos a la gente para que usted vea cómo lo envía la pobreza rápido. Para que vea cómo lo envía la pobreza rápido. Y en un país como este, donde el tema de la salud es un tema extraordinariamente caro, y es un tema, como yo lo decía ayer, que es un instrumento para construir riqueza, gracias a la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral que dirige Fernando Camaño, que tengo entendido que lo llevaron al Comité Central del PLD. Ha sido premiado, sí. Lo premiaron por dañar al país y lo premió mi partido. Yo no sé cuál fue el prohombre del PLD que lo premió. Tengo entendido, y que me corrija si estoy equivocado, que el proponente es el ex vicepresidente, Bueno, don pues don Rafael Albuquerque le ha hecho un gran aporte a la construcción de daños para el país, al premiar a Fernando Camaño. El hombre, uno de los hombres que más daño le ha hecho al país en los últimos tiempos, porque eso no tiene visibilidad, porque a través de una estructura como el Seguro Familiar de Salud, la estructuración de eso como un instrumento de enriquecimiento a costa de la muerte de la gente enferma, un instrumento de enriquecimiento para un grupo, coger los cuartos de millones de dominicanos para que a través de ese paquete de salud termine en 5 o 6 empresas. Eso es un crimen de lesa humanidad, digo yo. Es un crimen de lesa humanidad. Y premiar a quien hace eso, distinguiéndolo y llevándolo al Comité Central, es desacreditar el Comité Central del PLD. Es una acción de descrédito contra el Comité Central del PLD. Lo digo responsablemente. Y yo soy miembro del Comité Central del PLD. Y me avergüenza compartir una silla en el Comité Central con Fernando Camaño. Me avergüenza a mí, a Domingo Páez, me avergüenza compartir una silla en el Comité Central del PLD. Yo no entré al PLD para eso. Y eso es una traición a los valores humanísticos de Juan Bosch. Esa acción. Una traición a los valores humanísticos de Juan Bosch. Lo digo con toda responsabilidad. Y se lo puedo demostrar a quien quiera. Bueno, yo te felicito, Domingo, por ese planteamiento, porque la verdad que es muy coherente con el cuestionamiento que tú has mantenido, que ha mantenido este programa a la gestión al frente del organismo rector de la salud, el ente rector de la salud, que aunque es el consejo, el brazo ejecutor es la superintendencia. Y que prepara los paquetes. Prepara los paquetes y lleva... Para que el consejo lo apruebe. Toda esta desgracia que tiene, toda esta cantidad de gente que ha muerto por la desatención, es responsabilidad de este consejo y tendrá algún día que pasársele revista. Y que tú en la cara de eso, en un momento en que el pueblo está irritado, señores, la gente está molesta con este sistema, con este manejo que tiene del sistema de seguridad social en la República Dominicana, y que tú le premies a quien ha sido responsable, es digno de ser cuestionado, y por cuanto te felicito. Igual que con el tema del alcalde de Santo Domingo Norte, esa situación, señores, que yo no sé por qué han dejado, tiene que existir alguien
por encima de este alcalde que permita que los factores de poder en la República Dominicana permanezcan indiferentes ante esta situación. Esto no aguanta más, esa situación del vertedero de Duquesa. Mira, yo lo digo claramente, él le dice papá a Leonel Fernández y es asesorado a través de un miembro de las altas cortes, asesorado por ese miembro de las altas cortes por mandato de Miguel Vargas. Y gracias a esos poderes, ese tipo se da el lujo de hacer eso. Y yo que soy un dominicano y que tengo que preocuparme por los problemas que afectan a mi sociedad, y en eso estoy en los medios de comunicación, yo no estoy chuleando gente. Oiga, di que presionando al medio donde yo trabajo, pero... No, pero eso ya es extremo. Si tiene alguna razón, motivo o justificación, que proceda judicialmente. Pero a mí, que tengo más de 25 años en esto, y que he pasado todas las pruebas que se pueden pasar en el ejercicio de esta profesión, simplemente lo que hace es irritarme. Así es. Oye, irritarme porque es hasta un irrespeto a mí, porque si yo estuviera buscando vaina de él, o chantajeándolo para que me dé una pendejada, una tontería, pero no, yo lo que estoy defendiendo unos criterios que he defendido toda mi vida y que lo defiendo frente a él, frente a otro, frente a Celso, que también... El problema es que parece que él está acostumbrado, Domingo, sí, a callar los periodistas. A callarlo, por eso, pero lo hice frente a Celso, lo hice frente a Fernando Camaño, que vino aquí a este canal a presionar, a través de Ramón Colombo, a amenazar, a través de Ramón Colombo. Ese prohombre de periodismo y la libertad de prensa vino aquí a amenazar para que me callaran a mí, para que Luis García me callara. Por mandato de Fernando Camaño. Para que me callaran, para que me cerraran la boca respecto al Seguro Familiar de Salud. Porque aquí han ocurrido, detrás de estas cosas ocurren muchas cosas que la gente no se da cuenta. Vamos a presentar, con el permiso tuyo, Ángel, este material del Ministerio de Defensa referente a la recepción por parte del Ministerio de Defensa de la presidencia del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Adelante. Para las Fuerzas Armadas de la República Dominicana es un verdadero honor formar parte de esta conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, reconocida como una organización de altísimo prestigio internacional, la cual es una clara representación del fortalecimiento democrático de nuestra región, jugando papeles de primer orden en los procesos de desarrollo en cada uno de nuestros pueblos, apegado a las leyes y garantizando la soberanía de todos. La CEFAC inicia un nuevo ciclo desde la República Dominicana al recibir en este día la presidencia del Consejo Superior y la Secretaría Pro Tempore, que como miembro desde el 2007, junto a las demás fuerzas militares centroamericanas, se unió a un proceso arduo, constante, basado en principios originarios de integración, organización, confianza y cooperación. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con el apoyo de nuestro presidente constitucional
y autoridad suprema, licenciado Danilo Medina Sánchez, se comprometen a mantener y afianzar los niveles de cooperación entre nuestras instituciones para defender los más altos intereses de nuestros pueblos, además de promover reuniones y coordinaciones de los directorios de inteligencia, operaciones y comandantes de unidades fronterizas, manteniendo niveles óptimos de confianza y amistad entre todos nosotros. Destacamos que continuamos haciendo esfuerzos para avanzar en tener una región estable, cumpliendo con firmeza y dinamismo el plan de la CEFAC de cooperación integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo, crimen organizado y actividades conexas. En ese sentido, fortalecimos las reuniones entre las unidades militares fronterizas para la realización de operaciones coordinadas en la lucha contra el delito transnacional, constituyéndose esto en uno de los mayores esfuerzos operacionales realizados. De igual forma es destacable que continuamos fortaleciendo las capacidades de nuestras unidades humanitarias de rescate para atender a nuestros pueblos ante situaciones de emergencia. Continuamos con el esfuerzo de fomentar las relaciones de amistad y cooperación con las Fuerzas Armadas de los países observadores, recibiendo de estas su apoyo y cooperación, lo cual agradecemos este día. Ese es el gran desafío que tenemos, consolidar la paz, darle seguridad y estabilidad a nuestros pueblos. Y tenemos bien identificados a los enemigos de la paz en la región centroamericana. Y ya en el informe que presentaba el general Julio César Avilés, daba unos datos, una cifra, que nos indican claramente cuál es el enemigo principal. El enemigo principal, en nuestro caso, es el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, continuamos aquí. Mira, Domingo, el presidente Danilo Medina ayer definió sin ningún tipo de duda, categóricamente, ante el CELAC, que el CELAC es una situación complicada, Domingo, porque había una institución, aunque de índole privada, ya con ese nombre, Sí. Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Sí. que lo presidía un expresidente venezolano de nombre, un expresidente latinoamericano muy votado en su momento. No era un costarricense. No, venezolano. Era venezolano. Sí, que le ganó a Caldera, inclusive las elecciones. Herrera Camping. No, llegó José Luis. Sí. Y en ese escenario, bueno, pues aparece este nuevo proyecto y como que confunde a uno. Pero allí el presidente fue contundente y definió con contundencia la situación de nuestra independencia, de nuestra soberanía, y hay que buscar la documentación de ese momento en que Danilo Medina, en ese cónclave, define con claridad meridiana que República Dominicana no va a transigir con el tema de nuestra soberanía.
Y esto es coincidente con uno de los propósitos fundamentales del grupo de del CELAP, porque si es la independencia, la libre determinación de los pueblos, una de las razones de ser del CELAP, entonces a nosotros nos toca una patica en ese proyecto. La libre determinación, delatar, resaltar nuestra soberanía, que se manifiesta a través de este instrumento, que es la definición de quiénes son los dominicanos y quiénes no son dominicanos. Mira, ya tenemos aquí en estudio al director de Migración, al distinguido y admirado amigo Ricardo Taveras. Vamos rápidamente porque yo quería sacarle, era mi aspiración, no sé la tuya, sacarle bastante provecho a esa entrevista de José Ricardo, porque hay temas interesantísimos que abordar con él y que mucha gente quisiera conocer consideraciones de él respecto a esos temas. Pero ya nos queda prácticamente la mitad de la media hora, de manera que nos vamos rapidísimo a la entrevista. Vámonos a pausa para venir con la entrevista, venir con José Ricardo Taveras. Bueno, continuamos aquí en Lo que pasó. Al irnos a la pausa, le decíamos que está con nosotros el doctor José Ricardo Taveras, director de Migración, con quien vamos a abordar este tema que todavía está en el centro del debate nacional y, ¿por qué no?, hasta internacional. El presidente de la República, al hablar en el CELAC, pues se refirió a lo que podría llamarse consecuencia de nuestra decisión de nación de abordar el tema migratorio, convirtiéndolo en un tema administrado por el Estado y no por las circunstancias. Y con José Ricardo vamos a hablar de todas esas cosas. Muy buenos días, José Ricardo. Vamos a aprovechar para felicitarte en presencia, ¿verdad? Porque lo hemos hecho de manera reiterada. Sin ti este programa se identifica totalmente con tu gestión, admiramos esa gestión y generacionalmente nos sentimos identificados porque tú has ido a demostrar allí que no solamente era teoría tus planteamientos cuando eras congresista y en la vida política de tu partido y de la institución que diriges, sino que en la práctica eres capaz de materializarlo. Buenos días, bienvenido y felicidades. Muchísimas gracias, Ángel Domingo, de verdad muy agradecido por ese gesto de felicitación que agradezco, porque a veces solamente aguantar golpes no es bueno, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos. Ustedes, que fuimos compañeros como diputados varios años, saben que podremos hacer algo, cometer un error, podremos equivocarnos, pero ustedes saben que toda la acción y todo el esfuerzo que estamos haciendo al frente de esa institución está inspirado en los mejores valores y siempre tratando de que queden marcados con la ley. Así es. José Ricardo, el país vive una confusión con el tema de un decreto que lo andamos buscando hace días. Que un decreto que prohibió las deportaciones de ilegales en la República Dominicana, pero andamos buscando el decreto y no aparece. Entonces, ¿cuál es la situación que ha dado lugar a que en la frontera se perciba que hay una frontera abierta y que le estén sacando la lengua a los guardias ahí en la frontera, los haitianos al cruzar por la frontera? Fíjate, Ángel, la situación del decreto fue debidamente aclarada, y es que parece que el ministro Montalvo fue malinterpretado o descontextualizado al no mencionar el número del decreto probablemente. Cuando tú haces un plan de regularización, como es el caso, que la República Dominicana
por mandato del artículo 151 de la ley 28504. Ustedes eran diputados cuando lo aprobamos y yo también. Eso evidencia que desde el año 96 que se está transformando la normativa migratoria, el Estado Dominicano, a través del órgano que tiene la competencia para dictar las normas de migración, que la política migratoria es una responsabilidad del Congreso, por eso es que tienen que ser definidas por ley. En el contexto del Congreso, ustedes recordarán que nosotros, en los debates que comenzaron desde 1996, reitero, y en todos los trabajos de comisiones, siempre se habló de la necesidad de hacer un plan de regularización de extranjeros, porque la República Dominicana comenzó a ser impactada con migraciones laborales desde los años 1880 por ahí en adelante, cuando se comenzó a intensificar el tema de la producción de azúcar y especialmente de la invasión norteamericana del 16 hacia acá. Obviamente existe también, continuó ese proceso, se acrecentó, perdón. Y la idea es que el Congreso estableció claramente que había que hacer un plan nacional de regularización de extranjeros, consciente de que el país tenía ya una deuda de más de 100 años de abandono y de sistematización de una política migratoria. Todo lo que está aconteciendo evidencia que el país no estaba acostumbrado a que hubiesen políticas migratorias. Ahora estamos aprendiendo que es una visa, estamos aprendiendo que esa visa no es para llegar y quedarse aquí, que no es más que una credencial para presentarse ante un oficial migratorio, todas esas cosas. Y en ese contexto de un debate que está tan vivo como el tema migratorio, se habla del Plan Nacional de Regularización del Extranjero y el ministro se refirió al decreto 32707, que como es lógico, establece que las personas que se acojan al plan no pueden ser deportadas mientras se conoce su caso. Porque usted no puede abrir un plan de regularización que tiene un fundamento en la ley, que tiene un emplazamiento para ser ejecutado en una sentencia del Tribunal Constitucional. Usted no puede sencillamente abrir esa oportunidad, esa puerta, y cerrarla al mismo tiempo. Usted tiene que, claro. Si usted le abre la oportunidad de regularizarse, usted no le puede decir que te voy a deportar al día siguiente. Entonces, eso es una cosa, pero concomitantemente con eso, el Estado está tomando medidas con los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas y todos los organismos que intervienen en un plan de seguridad fronteriza. Y la situación de limitar la entrada, claro, para que pueda ejecutar, al mismo tiempo que ustedes adoptan la decisión de prohibir la deportación, no repatriar, limitar la entrada para que no se entienda que rumbo abierta para baile, como dice doña Consuelo. Sí, pero es bueno que toquemos el tema porque hay mucha confusión. Las deportaciones no están propiamente prohibidas. Nosotros seguimos haciendo deportaciones, por ejemplo, nosotros recibimos ciudadanos, no solo haitianos, de otros países también, que conectan en República Dominicana en dirección a terceras naciones. Y el convenio de Chicago establece que cuando la autoridad migratoria de esas naciones no lo quieren recibir por la razón que sea, debe ser devuelto al lugar de su procedencia. En el mismo vuelo lo pueden devolver. Y nosotros a diario salen muchísimos haitianos que conectan en nuestros aeropuertos porque tenemos niveles de conectividad importantes con todas las ciudades importantes del mundo y son devueltos. Entonces, al ser devueltos, nosotros tenemos que cogerlo y llevarlo a su país porque tenemos que respetar ese convenio, porque también nosotros devolvemos personas. Y el caso es que no se han detenido propiamente con ese perfil, pero hay otro perfil. El decreto abarca desde el 19 de octubre hacia atrás
ciudadanos, o sea, la fecha en que fue votado el decreto 631-11, que es el que establece el reglamento de la ley de migración, y por vía de consecuencia, todo el que entró después de esa fecha es deportable. Porque eso es lo que la gente debe entender, es dándose una oportunidad, el que tiene cierto tiempo, cierto arraigo en la sociedad dominicana, que lo pueda demostrar, y ese es el perfil que no es deportable. Entonces, es importante que la población sepa que simplemente la autoridad tiene que ser coherente. Si abre una puerta, la debe abrir con honestidad. Ahora, cuando esos casos sean evaluados, que ocurrirá a partir de junio en adelante, en que ya se haya terminado la fase operativa de planificación operativa y financiera del plan, cuando se comiencen a acoger los ciudadanos, esos ciudadanos, hasta que se responda su caso, no podrán ser deportados. Y la respuesta a eso puede ser también una deportación, porque no necesariamente debe ser acogido por el hecho de que usted Claro. Si te presentan documentos... Usted se acoge, si usted demuestra una radicación y un perfil que cumple con el decreto, usted puede ser perfectamente regularizado en una de las categorías que establece la Ley General de Migración. No necesariamente residencia, porque puede ser que tenga otro tipo de categoría, porque la ley define, solamente de residencia temporal hay 9 tipos, de residencia permanente hay 3 tipos, y de no residentes hay muchísimos que van desde el turista al trabajador temporero, al estudiante, etcétera, que es lo que la sociedad dominicana está aprendiendo después del reglamento. Ahora, cuando los estudiantes vienen aquí, por ejemplo, creen que porque vienen con una visa de estudiantes ya están regulares. Y no es así. Cuando usted llega con una visa que le da una autorización para presentar una solicitud para permanecer en territorio nacional de acuerdo con un objetivo específico. Para ingreso, esencialmente, para ingreso. Usted ingresa, se le admite en el aeropuerto, pero usted dentro de los 30 días debe dirigirse a la Dirección General de Migración, registrarse, hacer su solicitud, y después de una depuración, entonces la Dirección General de Migración procede a emitirle un carnet que lo autoriza a usted a permanecer el tiempo que la ley establece para cada caso. Para la cantidad de extranjeros que hay aquí, ¿cuál sería la ruta en el tiempo que ustedes van a seguir? O sea, ¿cuántos años ustedes estiman que se llevará regularizar los extranjeros que ustedes tienen a partir del levantamiento? Porque supongo que hay un levantamiento, hay una información sobre la cantidad. ¿Cuál sería la ruta en términos del tiempo? Mira, parecería que hay levantamientos. Los levantamientos, a menos que se haga un censo, es difícil, porque, por ejemplo, se hizo una encuesta, hay un estimado a través de esa encuesta, pero obviamente es una encuesta... ¿Ese estimado cuántos extranjeros serían? Bueno, estamos hablando, según la encuesta, creo que más de 600,000. 600,000. ¿Y 600,000 qué tiempo llevaría, de acuerdo con las proyecciones de ustedes, regularizarlo? La situación es que de los 600,000 habría que ver cuáles tienen aquí del 19 de octubre del 2011 hacia atrás. Okay. Porque esos son los que califican para el plan, para algún nivel de regularización con el plan. Entonces, eso no es difícil de predecir. Okay. Primero porque la encuesta es un estimado, bueno, no nos permite a nosotros decir son tantos. Segundo porque es imposible, es difícil, sobre todo cuando tú tienes un tipo de migración que penetra a través de una frontera porosa, que es vulnerable por muchos lugares. Entonces tú tienes la situación en que no tenemos, en este momento la República Dominicana no tiene conciencia de cuántos, pero tampoco los americanos. Cuando te llegan por vía aérea tú puedes hacer estimados. Tú tienes, por ejemplo, nosotros no teníamos esa capacidad informática de establecer cuántos extranjeros entraron y cuántos se quedaron. Ahora ya la hemos desarrollado, pero hacia el pasado es difícil, pero cuando te llegan por vía terrestre, como es el caso, que por la frontera nos entran no solamente haitianos, por la frontera
al irse cerrando el círculo de los aeropuertos y de los puertos y ejercer un control cada vez más electrónico de la llegada de pasajeros a través del programa de información avanzada de pasajeros, se ha dificultado la cuestión del tráfico de personas a través de nuestros aeropuertos. Entonces, ¿qué te pasa? Los chinos, en vez de llegarte por un aeropuerto, te vienen por Haití, por ponerte un ejemplo. Correcto. Y de Chino, otras cubano, nacionalidades. Suizo, toda esa gente que anda por ahí, que anda con un expediente a rastro. Puede entrar cualquiera. La situación, por ejemplo, hay migración cubana, que obviamente, porque esa es otra cosa. Nosotros no regularizamos a nadie que haya entrado por vía ilegal, porque a partir del reglamento ya, si tú no vienes desde tu país con una visa de residencia a la que tú aplicas, definitivamente tú no puedes entrar a regularizarte, que eso era de los problemas que tenía el aparato migratorio anteriormente, que regularizaba a cualquier ciudadano. Tú llegabas aquí de turista, te ibas y te registraba y se te daba una residencia. Ya hoy en día existen una serie de parámetros y de protocolos que no permiten eso. Entonces esa gente que entra por ahí regularmente o permanece ilegal o sencillamente va sigue en tránsito para otro país. Para otros países, porque también nosotros tenemos la situación de que tenemos unas fronteras, porque la gente piensa en la frontera con Haití, pero las fronteras marítimas que existen aquí, y ustedes conocen eso porque también nos tocó trabajar el tema en la Cámara de Diputados de los límites marítimos. Nosotros tenemos 5 fronteras marítimas. Tenemos frontera con Venezuela y con Colombia al sur, con Inglaterra, Estados Unidos, a través de la Isla Mona. Entonces, por ejemplo, la migración cubana viene procurando que llegar a la Isla Mona y acogerse a la ley de ajuste. Esas son cosas que por la situación geográfica del país, que es bendecida para muchas cosas, también para el mal, nos hace a nosotros, y sobre todo teniendo, como tenemos más de 720 vuelos semanales y conexiones con las principales ciudades del mundo. Eso en esta región, 8 aeropuertos internacionales, solamente este país. José Ricardo, a mí por curiosidad quizás, yo entiendo el régimen de ingreso de extranjeros para el tema laboral, para trabajar. Pero aquí se da algo curioso, no sé si se da en Sudamérica o en Centroamérica, que hay una cantidad grande, de acuerdo con informaciones provenientes del Sistema de Salud Nacional, de parturientas haitianas que entran aquí. ¿Cuál es el mecanismo de regularización o control de ese caso en particular? Bueno, existe felizmente una de las causas que tenemos todo este debate con el tema de la nacionalidad. Es el hecho de que la administración, desde 1929, y sería un poco antes, pero vamos a dejarlo ahí, desde 1929 crea un estatuto restringido para el jus solis. Ese estatuto se crea y sin embargo la administración no creó el libro registro de nacimientos de extranjeros. Al no crear el libro registro de nacimientos de extranjeros, obviamente ocurrió que oficiales del Estado Civil asentaban en el libro registro de nacimientos de dominicanos, ciudadanos que a la luz de la Constitución eran extranjeros. Entonces, desde esa fecha se fue dando esa distorsión, pero felizmente en el año, la ley 28504 la resolvió, ordenando la creación del libro de extranjería. Y eso se cumplió en el año 2007, se creó, y hoy en día todos esos partos se registran como nacimientos de extranjeros en República Dominicana y son notificados a través de la Cancillería, la legación diplomática correspondiente de los padres de los menores. O sea que en este momento nosotros solamente le estamos dando el apoyo sanitario. Exactamente. Pero no
al final del proceso podría constituir esto un peligro para nuestra nacionalidad. Y obviamente de cara al pasado, la sentencia 168 resuelve el problema también. Correcto. Porque al ordenar un inventario del registro civil para levantar quienes están ahí asentados de manera indebida, por eso que yo digo que este debate en torno a la sentencia es porque no se lee la sentencia. Exacto. Pues la sentencia lo que ha dicho no anula el acta de nadie. La sentencia lo que ha dicho, coja esta acta que está en este libro pásela para el otro lado y transcríbala al libro que le corresponde, que es este. Cree estos libros. Y censura a la administración por no haber creado ese libro, existiendo la restricción, y resuelve ese problema de ese modo. Esa es una corrección simple de un libro a otro. de actos del Estado Civil. Exacto. En el marco de la ley 659. Claro, pero que además que es un mandato legal. Eso se acusa a la sentencia, por ejemplo, de generar un estado limbático con el tema. Y es todo lo contrario. Resuelve. En el limbo están ahora porque resulta que el hecho de que tú presentes un acta de nacimiento no te da a ti la atribución de la nacionalidad dominicana. Claro. Porque es que las actas tienen valor declarativo, no atributivo de nacionalidad. Entonces, al tú tener un acta de nacimiento, bueno, eso es una credencial de que tú naciste en la República Dominicana. Pero la atribución se la reserva la Constitución de la República, estableciendo las condiciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Para mí es un episodio lamentable el debate. Yo estoy de acuerdo con que se critique, porque nadie tiene por qué asumir. Los abogados vivimos escribiendo contra decisiones que toman los tribunales, y eso no significa que todo el mundo tiene que... Ahora, acatarla es una responsabilidad ciudadana. Claro. Entonces, desafiar a través de un debate que instigue a la autoridad, a la desobediencia o a la misma población. Es una conspiración contra la institucionalidad. Ya, eso es, claro, una conspiración. Eso dicho tal cual lo has dicho, así es. Y está penado en el Código Penal. Porque a 30 años. Claro. O sea, no estamos hablando de una cosa que... Entonces, porque este debate viene... Esta sentencia no hace más que ratificar un precedente constitucional. Correcto. Porque ese precedente no lo sentó el Tribunal Constitucional. No esos mismos grupos que ustedes ven ahí, en el 27 de agosto del año 2004, estamos hablando que la ley sale el 15 de agosto, y el 27 de agosto ya estaba depositado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de migración. Le falla en el caso el 9 de diciembre del 2005, los mismos actores, no hay ni uno diferente. Fuimos testigos, lo vivimos. Exacto, entonces el tribunal falla, una sentencia histórica, establece que es un transeúnte, pero vamos más lejos. Oigan esto, ni siquiera estableciendo un precedente, sino asumiendo el precedente jurisprudencial que durante todo el siglo XX fue asumiendo la Suprema Corte con el tema de qué es un transeúnte y qué no. ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, esa sentencia salió porque el aparato jurisdiccional es el que está llamado a establecer la interpretación de las leyes. Cuando el aparato jurisdiccional actúa, se revela en contra de esa realidad. Y todo eso fue lo que retrasó el reglamento. Ese debate retrasó el reglamento, retrasó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y ahora... Y facilitó la entrada de 500.000 de ilegales a la República Dominicana. Porque estas reglas de juego debieron ser impuestas en el año 2004. Exactamente. O sea, el año 2005 debió entrar, porque la ley lo establecía. ¿Lo mandaba la ley? Pero a un plazo de 3 meses tenía que ya resolverse el tema. La ley establecía todo eso, pero este debate, porque se ha creado una cultura positiva de generar consensos en torno a los temas, pero hay temas que tú tienes que procurar el mejor consenso posible
Pero el consenso en temas de carácter migratorio es difícil. Ahora, José Ricardo, tú debes tener, o nosotros debemos tener la satisfacción, Domingo, de que en más de un 90% el pueblo dominicano ha tomado conciencia y está al lado de la salvaguarda del interés nacional. Y con tendencia a crecer, porque en la medida en que hay información, en la medida que la gente se entera de que lo que está aconteciendo es positivo. Exacto. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Una sociedad que no definía reglas de juego y está definiendo sus reglas de juego, le está dando capacidad operativa a esa norma y tiene una agenda de cumplimiento. El tema es que si nosotros tenemos la oportunidad, cuando venga a terminar este gobierno, el problema migratorio, si no está resuelto, estará bastante avanzado, porque el plan de regularización tiene una agenda para que sea concluido en el año 2015. Es un proceso, se están haciendo las provisiones operativas y financieras. Esa era la pregunta de ahorita. Y tiene una posibilidad de extensión de por lo menos 6 meses a un año más. Bueno, eventualmente podría, porque es un decreto, Claro. Por decreto el presidente de la República podría extenderlo, pero yo creo que es suficiente, porque incluso hasta el último día los ciudadanos pueden acogerse. Lo que no va a terminar inmediatamente es el conocimiento de todos los casos, porque si usted se acoge el último día, obviamente su caso va a ser conocido con posterioridad al vencimiento de ese término. Correcto. Pero lo importante es que la sociedad dominicana debe estar tranquila en el sentido de que aquí se están tomando las decisiones. Son decisiones muchas veces que no son comprendidas, que el consenso, como decía, no lo vamos a lograr, pero lo importante es que estamos definiendo reglas de juego. Bien, gracias José Ricardo. Yo creo que la sociedad del futuro valorará estos esfuerzos que por la voluntad política del presidente Medina y por la decisión administrativa y el buen juicio que te caracteriza a ti, pues se le aporta a la institucionalidad migratoria que no existía en este país y se libera al país del escarnio internacional a que era sometido como consecuencia de esa situación. Gracias por acompañarnos hoy. Nos quedamos con el deseo de seguir hablando contigo. Bueno, ya volveremos. Correcto, gracias. Y gracias a ustedes, señores, por acompañarnos en esta entrega de Lo que pasó. Ya mañana estaremos aquí, estos dos señores y algunas señoras que están antes que nosotros. Hasta entonces.